Nos encontramos en Albuixec para vivir de primera mano la convención de peñas del sector 6 del Valencia Club de Fútbol. Una convención con mucha fiesta, mucha comida y sobre todo mucho valencianismo. No, efectivamente, es que es lo que te estaba diciendo. Si nosotros, yo te he dicho, me emociona porque a veces voy a las peñas y resulta ser que todo lo que son personas, digamos, de 60, 70, 80 años, beben y se acuerdan de uno, ¿me entiendes? En cambio, cuando voy y vienen también los jugadores, veo que toda la juventud se van pues a Villa o a Silva y digo, si es normal. Ahora, la satisfacción que tengo es que las personas mayores de mi época aún se acuerdan de mí y eso sin querer te halaga y te hincha. Fíjate si estoy hinchado. Conocen a los actualmente jugadores del Valencia, pero es que detrás están los padres, están los abuelos y están mucha gente que nos ha visto en el terreno de juego y para ellos quizás es la primera vez que nos ve más de cerca, por lo tanto es de agradecer. Bueno, la verdad es que da gusto venir a esta comarca, que coincide que es mi comarca también, del Horta Norte. Fijaros que la proximidad que tenemos con la ciudad, aquí hay un arraigo al valencianismo muy grande. Y bueno, el ambiente festivo que está viviendo hoy aquí en Albuixec y los miles de valencianistas que hay en esta comarca, pues la verdad es que se puede ver aquí hoy, es una gran fiesta, por lo que el Valencia está muy contento que las peñas estén así de vivas. El sector 6 es un espejo donde tenemos que mirarnos muchos, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimos sectores que están siguiendo lo que es la vida de este sector. Bueno, ya acaba la temporada, supongo que ahora ya un poquito más relajados, han habido muchos cambios. ¿Cómo vive Carles los cambios que han habido dentro del Valencia Mestalla? Porque ya sabemos que Óscar Fernández no va a continuar, que va a ser Vicente Mir el entrenador, supongo que demasiados cambios en tan poco tiempo. Bueno, eso es algo que ha decidido el club. Se va Óscar, que ha estado 4 años, lo ha hecho magnífico, han sido todo éxitos. Y ahora entra Vicente Mir, que también está haciendo una gran campaña con el juvenil y esperemos que sea para bien. ¿Por dónde pasa tu futuro, Carles? Pues no sé nada, yo me quedo un año de contrato, estoy a disposición del club y ahora tenemos que reunirnos, hablar y a ver qué es lo que pasa. El Valencia, que yo creo que por mucho que se le quiera convertir en una empresa o una sociedad, yo creo que la vinculación y de hecho la historia del Valencia se le conoce porque es un equipo de fútbol, no porque sea una empresa. Con Miguelito, uno de los artífices de que esta fiesta se haya podido hacer tal y como se está haciendo ahora mismo. Hola, muy buenos días. Corta, joder, corta.